Está con nosotros el viceministro de Defensa del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva. A propósito de la inflación, es de repente el viceministro más buscado cuando se conocen los datos de la inflación. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días, gracias por llegar hasta la montaña. Buenos días, Diego, un saludo a toda la audiencia que tienes. Agradecerte por el contacto y estar acá en la montaña. Viceministro, en alguna oportunidad habíamos hablado con usted respecto a los operativos y usted demandaba, recuerdo, la participación de las intendencias municipales, la poca coordinación que existía con algunas de ellas, que al final de cuentas son, diríamos, el conducto más directo con la población, las intendencias municipales y las alcaldías. ¿Ha mejorado esta coordinación? ¿Se han intensificado los operativos respecto a los precios? Porque realmente estamos casi en la ley de la selva. Muy poco, Diego, ¿no? En este momento, por ejemplo, en Sucre hay una reunión interinstitucional en la que participa precisamente la alcaldía de Sucre con otras instituciones para poder articular esfuerzos que permitan a las instituciones del Estado luchar contra el agio y la especulación. También ocurre lo mismo en Tarija, donde hay una alcaldía que está haciendo un trabajo muy ponderable, y luego nos quedamos muy poco para contar cuáles son los gobiernos municipales que realmente están haciendo su trabajo. Otros, como en el caso de La Paz, por ejemplo, están esperando la lista de precios, que no existe, y ellos saben que no existe, pero lo ponen como pretexto para poder cumplir sus funciones. En el Alto también se coordina con la Intendencia Municipal, pero como verás en la mayoría del país, caso Santa Cruz, por ejemplo, el alcalde decide no enfrentarse con los gremiales, con los comerciantes, y deja esa tarea al nivel central, eso en un estricto cálculo político que está haciendo esa autoridad. Y como él, hay muchos alcaldes que prefieren no enfrentarse con el sector y no exponer a sus funcionarios y dejar las cosas como están. Esta inercia pues provoca una desprotección a la población en los 340 municipios que tenemos en el país y al cual no podemos nosotros como Viceministerio de Defensa del Consumidor tener una presencia y realizar ese trabajo que debería hacerlo los gobiernos municipales, y no porque lo diga yo, sino porque así está establecido en la Constitución, en la Ley Marco de Autonomías y en su propia normativa municipal, ¿no? Es más, la data de las direcciones de mercados que tienen los gobiernos municipales es de mucho más antes que la Ley de Autonomías, ¿no? La Ley 482, por ejemplo. Y el referente que tenemos la población de las intendencias municipales era precisamente esa, ¿no? Y tu mamá, la abuelita, recuerda que la intendencia municipal se ha creado precisamente para hacer los controles en los mercados, no en otros lugares. En los mercados, ahí la intendencia municipal. Es más, yo decía, y siempre recuerdo, que en cada mercado había una comisaría donde estaba la intendencia municipal, quienes realizaban el control del peso, el precio y la calidad de los productos en todos los mercados, y exigían en cada mercado que se publique los precios de venta para evitar precisamente esto, la especulación, o que algún consumidor le cobren de acuerdo a la cara, ¿no? Porque ahora, a falta de protección, los precios varían de puesto en puesto y a uno le cobran de acuerdo a la cara que tienen. Entonces, ahí exigimos, Diego, y exhortamos nuevamente a que simplemente cumplan con lo que establece la norma. No les estamos pidiendo que ellos fijen los precios, que regulen los precios. Eso no se puede porque estamos dentro de la libre oferta o la demanda. Pero ellos pueden controlar las balanzas en los mercados, ellos pueden obligar a los comerciantes a publicar los precios, ellos pueden entrar a los depósitos para ver si no están ocultando producto, ¿no? O tienen o no tienen el producto. Ellos pueden revisar las condiciones higiénicas de venta de los productos, es decir, tienen pues atribuciones, tienen competencias para hacer ese trabajo, Diego, y que lamentablemente no lo están haciendo.
Viceministro, ya de lo general a lo particular, el precio de la carne de res. Este ha sido un tema que prácticamente nos ha ocupado lo que va del año. Ese salto exorbitante en los precios de este producto, la suspensión de las exportaciones y que justamente cuando el país está en medio de bloqueo de carreteras levantan el veto a las exportaciones. ¿Fue un cálculo o qué cambió? Porque los precios no han cambiado. Han subido. Sí, ¿y qué cambió? ¿Por qué ahora se vuelve a otorgar el permiso a las exportaciones? De hecho, hoy Contracabol está en una manifestación rechazando esa decisión del gobierno. Hay dos temas, Diego, ¿no? En defensa de los consumidores. Nosotros somos el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Cuando vulneran sus derechos del consumidor, nosotros tenemos que salir a defender. Cuando detectamos el agio o la especulación, tenemos que denunciar, ¿no? No somos una autoridad jurisdiccional, sino somos autoridades administrativas. Sin embargo, ahí podemos apreciar dos escenarios, si vale el término. Un primer escenario de incumplimiento de compromisos, que yo siento que lamentablemente el sector ganadero no cumple con lo que se compromete. En noviembre del año pasado ellos se comprometieron a que el precio kilo gancho no incremente de precio. Estaba en 24 bolivianos el kilo gancho en noviembre del año pasado, con bloqueo de caminos, ¿no? Los 36 días de bloqueo de caminos, con dólar paralelo de 14, 15 bolivianos, con inundaciones, sequías y otros efectos climáticos que impedía que el ganado se alimente del pasto y que obligaba a los ganaderos a importar la alimentación para el ganado, y eso en dólares. Y con interferencia también en el suministro de diésel, viceministro. Y también, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pese a esos factores, el precio kilo gancho, 24 bolivianos. ¿Cuál era el compromiso en ese momento? De no incrementar el precio, y más que todo ellos pedían, si el gobierno facilita el diésel, si bajan las tensiones sociales, etcétera, el precio podía ir bajando. Pero no ha ocurrido aquello, ¿no? Estamos ahora con 40, 44 bolivianos, y a raíz de un pedido precisamente de Contracabol es de que el gobierno accede a suspender la emisión de certificaciones para las exportaciones. Alguien que no está involucrado en este tema decían, pero ese es darse un disparo en el pie, porque Bolivia necesita generar divisas y necesita fomentar las exportaciones de todos los productos, sino de cómo vamos a tener divisas, de cómo vamos a tener dólares. Entonces, parece contraproducente que el gobierno suspenda la exportación de carne cuando estamos necesitando dólares. Sin embargo, había una premisa, es decir, no vamos a bajar esta decisión mientras ustedes no se bajen el precio de la carne de res. Pero no ocurrió. Finalmente, no logramos aquello, más al contrario, el ganadero dijo, bueno, pues yo me lo guardo mi ganado y voy a esperar al mejor postor. Y el mejor postor es el contrabandista, que va y ofrece cada vez un precio mayor porque se saca el ganado ya no a través de una exportación legal, sino a través de una exportación ilegal hacia el Brasil, Argentina y el Perú. Es decir, el ganadero ha seguido subiendo el precio porque había mejores postores. Entonces, frente a eso, se convoca a reunión tripartita, diríamos, Contracabol, que son los trabajadores en carne, los ganaderos y el gobierno a través de las autoridades del sector, y se llega a un acuerdo después de un análisis y debate sobre las ventajas y desventajas a levantar la exportación, la suspensión de la exportación. ¿Cuál es el compromiso de los ganaderos? Incrementar la oferta del producto, es decir, ofrecer más carne de res por encima de la demanda. Lo que ellos garantizaban es de que si tenemos más oferta, tenemos menos demanda, el precio va a bajar, ¿no? Pero ahí tienes un bloqueo de caminos que impide, al parecer, aplicar esa fórmula. Pero, viceministro, son 4 meses que se ha implementado esta decisión de suspender las exportaciones. Y justo esa semana se dan cuenta que no había funcionado y que nos quedamos sin dólares porque no exportamos, y con los precios en el mercado interno o en los mercados internos por las nubes. 4 meses tardaron en darse cuenta, viceministro. No, nos dimos cuenta a las semanas que no bajaba el precio.
Sin embargo, había, te reitero, una decisión que mientras ellos no bajen el precio no se levantaba la suspensión. Sin embargo, las presiones también vienen de países con los cuales se tienen estos contratos para exportar. Ellos dicen, no es fácil encontrar un nicho de mercado hacia afuera. Entonces, analicemos y debatiremos este tema y allí se sientan, te reitero, los principales actores y deciden levantar la suspensión bajo el compromiso de mejorar la oferta y que eso provoque un decremento en el precio de la carne. Un segundo escenario ahora es este que tú planteas, es decir, Contracabol se reúne y decide no reconocer, creo, ese acuerdo, pero ahí ese es un tema orgánico, ¿no? Porque se hizo la invitación institucional a la directiva de Contracabol y nosotros entendemos que ellos tienen sus mecanismos internos para poder socializar o consultar a sus bases y ir a una posición como institución, como Contracabol, a una reunión de alto nivel, ¿no? Porque ahí se han reunido ministros, los principales dirigentes de los ganaderos y también de los trabajadores en carne, y ahí sacaron esta conclusión. Nosotros, en defensa del consumidor, ¿qué te puedo decir? Que vamos a exigir que los ganaderos cumplan con lo que se han comprometido. Queremos ver mayor oferta de carne en los mercados. Pero viceministro, no podemos porque tenemos bloqueos. Bueno, esperemos que estos bloqueos, Diego, que le está haciendo mucho daño, no solamente por el tema de la carne de res, sino también de pollo y de otros productos, y está haciendo un enorme daño a la economía de la población boliviana, especialmente de los sectores de menores ingresos económicos, se levante, Diego. Este es un tema político, no es un bloqueo que esté saliendo a bloquear las carreteras para defender el interés común del país o de la patria. Es simplemente un bloqueo de caminos que responde a intereses políticos donde la mayoría de la gente, la mayoría de la población no le interesa, o sea, no está involucrada, pero es a esa mayoría, Diego, que está afectando este bloqueo de caminos que ya lo consideramos totalmente un desastre, ¿no? Están apostando al desastre del país y están destrozando la economía de la población boliviana. Yo estoy en las calles todos los días y todos los días recibo insultos, recibo protestas, agresiones verbales por parte de la gente que está pues caliente, pues está enojada porque el producto no hay, y si hay lo encuentras con un precio mayor. Preguntas al comerciante por qué no hay el producto o por qué ha incrementado el precio, porque está bloqueado el país y ellos tienen que buscar rutas alternas para pagar el transporte, y ese transporte también se les ha incrementado. Otra respuesta que no sé si se la habrán dado, que a mí me ha pasado, odio ser autorreferencial, pero es una experiencia en primera persona, buscando un producto importado, fórmula de leche. ¿Qué le digo? He caminado 10 farmacias y no existe determinada marca porque esos productos ya no llegan porque el dólar está muy caro. Esa es otra realidad. Esa es la otra realidad. Que también es algo que existe. Más allá de los productos que se producen en Bolivia, los importados, que son medicamentos, pañales, también alimentos, están por las nubes. Que entendemos que ya no es una tuición, obviamente, del Viceministerio de Defensa del Consumidor, pero ahora quiero apelar al Jorge Silva político. Quiero un paréntesis en su cargo, sé que de repente es difícil. Usted como militante fue autoridad electa también del movimiento al socialismo y estamos en medio de una disputa entre el expresidente Evo Morales, el presidente Luis Arce, y el escenario, la conclusión es el desastre en el que estamos ahora, que todos coincidimos que estamos en una crisis multidimensional. Es muy difícil sentarse nuevamente a dialogar por el bien del país, que el presidente lo llame al vicepresidente. Usted como militante del MAS, estoy hablando como militante del MAS, sé que de repente es difícil despegarse de su cargo actual, pero es tan difícil volverse a sentar con quienes fueron compañeros hasta hace un par de años y con quienes llevaban campañas y pintaban paredes juntos, hoy sentarse por un bien mayor que es la población como tal, más allá de que si ganan o no las elecciones o si están o no en la papeleta. Sí, Diego, lo que nos está faltando es leer bien
lo que está ocurriendo en el país y estamos muy empecinados en nuestras posiciones, nos hemos atrincherado en nuestras posiciones y eso le está perjudicando enormemente, no solamente al MAS, ¿no? Porque si hoy ves las encuestas, cualquier encuesta, el MAS como nunca está muy abajo. Y ese es el reflejo de lo que está ocurriendo, ese es el resultado de este conflicto interno del movimiento al socialismo. Entonces, no solamente es una afectación a un instrumento político de las organizaciones sociales, ¿no? Por una parte, y por otra parte es pues el reflejo o es el resultado que provoca un rechazo en la población en su conjunto, porque la población apoya en función a sensaciones y a emociones. Y en este momento la sensación y la emoción del pueblo es en contra del movimiento al socialismo, llevada por este enfrentamiento, diríamos a veces hasta innecesario, al que hemos llegado. Porque está bien, decimos, todos tenemos aspiraciones, mucho más aquellas mujeres y hombres que están involucrados en la vida política. Hacen política porque tienen una aspiración, y esa aspiración es llegar al poder. Sin embargo, estas aspiraciones, Diego, siempre deberían estar en el marco de la Constitución, en el marco de lo que establece la norma, y respetar la Constitución, la institucionalidad y las normas que están vigentes. Cuando tú vas a aspirar a un cargo en contra de lo que dice la Constitución, en contra de la institucionalidad, en contra de las normas, lógicamente estás yendo a romper un esquema legal, estás yendo a romper la institucionalidad, estás yendo a romper y a quebrar al país, ¿no? Y frente a eso tienes a la autoridad que tiene que hacer cumplir la Constitución, la institucionalidad y las normas. Y ahí sentimos que hay una confrontación, ¿no? Lamentablemente que nos ha llevado a este momento. Luis Arce ha estado siempre... es un hombre muy democrático y por eso ha decidido ya no ser candidato, porque dijo, no, vamos a dedicarnos a hacer la gestión y dejemos la candidatura y que se haga otro cargo otro compañero. Y ha convocado permanentemente al diálogo, ¿no? Lamentablemente, pues el diálogo es entre dos. Y cuando hay un compromiso también es entre dos, ¿no? Y ha habido una parte que no ha cumplido y otros que no han asistido a los diálogos que se ha convocado, porque tienen una posición fija. Ya no les interesa el diálogo, les interesa imponer una posición política que ellos han asumido hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, hoy tienen consignas, ¿no? La consigna de que a las buenas o a las malas. Cuando tú antepones consignas antes de ir al diálogo, entonces no estás aportando al diálogo. Si dices a las buenas o a las malas van a hacer lo que yo decida, ¿no? Primero, segundo, no va a haber elecciones si no participo yo. Entonces, son posiciones, Diego, que no coadyuvan a llevar un escenario de diálogo. Y tienes al frente a otros actores políticos que se alimentan de esta pelea interna que está atravesando el movimiento al socialismo para también echarle más leña al fuego. Es decir, aquí los candidatos de la oposición no son hombres o mujeres que estén aportando a solucionar. Ellos están apostando al desastre, es decir, que se caiga el país, que entremos en quiebra, porque el responsable va a ser el masista. Y ahí nosotros tenemos el campo abierto para entrar al poder. Sí, tampoco están pensando en el conjunto de la población. Por eso es que tienes una asamblea legislativa que apuesta a ese escenario y no te desbloquea las leyes de crédito que si lo hubieran hecho en su momento oportuno o lo hicieran ahora, no tendríamos este problema que estamos atravesando. No tenemos dólares. Y ese es el factor determinante para lo que tú dices. ¿Por qué los productos importados hoy cuestan 200, 300% más? Porque están recurriendo al dólar paralelo, con la incertidumbre de no saber si ese precio se va a mantener. Entonces ellos calculan que va a subir más, entonces le suben un poco más. Para reponer su mercadería. No tendríamos claro, porque si hoy día esto se agrava en $5, a 15 bolivianos, no sé, ahí son 60, ¿cuánto? 30, 65.
Pero te dice, 75. claro, calcula porque puede ser que hoy día compres a 15 y pasado mañana a 18, entonces lo subes más por si acaso, ¿no? Y así va eso subiendo, porque dependes del dólar paralelo. No tenemos los combustibles, ¿no? No solamente por el bloqueo, sino también porque las divisas están escasas. Entonces necesitamos dólares y esos dólares lo consigue cualquier país en el mundo porque nosotros no imprimimos dólares, ¿no? A través del turismo, a través de las remesas, a través de las inversiones o los créditos. O exportaciones. Y las exportaciones, ¿no? Pero los créditos, porque las exportaciones también es otro tema, o sea, los exportadores, 70% de los dólares lo tienen en los bancos extranjeros y solamente meten al país un 30% que necesitan para pagar sueldos o comprar algo o pagar servicios. El resto se queda afuera. Entonces, ¿dónde tiene Bolivia garantizada el 100% de los dólares? Es a través de créditos. 1.800 millones de dólares hoy día bloqueados en la Asamblea Legislativa, lo que nos está provocando este desajuste. Entonces, ahí siento, Diego, de que la gente no está pensando en el país, está apostando al desastre porque cree que a través de ese desastre tiene mayores oportunidades de llegar al poder, lamentablemente. O mantenerse. O mantenerse. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Va a ser bueno conversar en otra oportunidad. Ya sobre el tema político, más allá del cargo, porque, claro, es más difícil justamente la labor que está teniendo ahora con los precios, pero será interesante hablar con el Jorge Silva político. Siempre es importante escuchar otras voces que tengan un poco de autocrítica, que de repente encontramos muy poco en las autoridades. Muchas gracias, viceministro. A ti, Diego, muchas gracias por la invitación y saludar nuevamente a todos los que nos están viendo. Sé que están enojados, están protestando, pero estamos haciendo todo lo posible, Diego, para que esto no ocurra. Estamos en una situación difícil, pero ante la adversidad tenemos que salir adelante. Esperemos que así sea. Jorge Silva, viceministro de Defensa del Usuario y el Consumidor, estuvo con nosotros a propósito de temas económicos y al final aprovechamos para hablar un poco de temas políticos, qué está pasando al interior del MAS y si hay o no luz al final del túnel, como decíamos con nuestro anterior entrevistado.